podemos hacer. Te pido en este momento, Señor, que tú me ayudes y que tú, oh Dios, sea que ponga la palabra precisa, la palabra de lo cual tú quieres que podamos entender, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, y yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3:16. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo 3:16. ¿Verdad? Bendecimos a todos los que nos están viendo a través de los medios. Le pedimos a Dios que estas palabras ya están bendecidas, pero que podamos llevarla por obra. Amén. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo 3:16, donde la palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que en Cristo Jesús. Todas las escrituras están inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero la Biblia es la autoridad, la palabra de Dios es inspirada. Bendito sea el Señor, basado en nuestra fe, significa, bendito sea el Señor, que debemos estudiarla, que debemos, bendito sea el Señor, de entender que tienen el mismo aliento de Dios y que proceden del mismo corazón de Dios, para poder nosotros entender, poder llevarnos y poder ella ser la guía. El único manual de vida que debe de tener un cristiano es la Santa Escritura. Amén. Entonces la palabra de Dios es inconmovible, no cambia. No cambia ni con los tiempos, ni con la época, ni con los años, ni con nada. Eso tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Nosotros no podemos someter el mensaje de Dios a conocimiento humano, ni a opiniones de personas que vengan y digan tal o cuales cosas. Debemos de tener siempre presente esto. Que una persona le diga: mira, yo me acordaba de algo que alguien decía, cuídate, ¿verdad? A veces decimos, la persona no ven que venimos para el culto y nos dicen: los tiempos están peligrosos. Acuérdate que dicen ellos, la palabra de Dios también dice: cuídate que yo te cuidaré. Entonces yo digo: no, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Él mandará a sus ángeles a que me cuiden. La palabra de Dios dice, bendito sea el Señor, que Él vela por nosotros, pero no dice así. ¿Usted sabe por qué? Porque eso nada más que es una malicia del enemigo para influir temor. Entonces yo no tengo que llevarme de pensamientos humanos ni de conocimientos humanos. Por eso es que nosotros debemos ¿de qué? De tratar de escudriñar las Escrituras, tratar de reconocer, de memorizar. Y usted dirá: pastora, ¿y eso basta? ¿Basta solamente que nosotros conozcamos la palabra? No, eso no basta, eso no es suficiente. Nosotros debemos de darle lugar al Espíritu Santo y acceder al poder que tiene el Espíritu Santo, para así nosotros poder tener, bendito sea el Señor, la valentía y poder, ¿verdad?, hacer aparte toda posesión o toda influencia que quiera venir el enemigo, ¿verdad?, porque él no descansa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que permitir y acceder al poder que tiene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, porque no basta con que una persona conozca las Escrituras. Debemos de conocerlas, sí. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted no conoce las Escrituras, usted no sabe lo que usted va a obedecer. Si no conocemos las Escrituras, nosotros no vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces sí debemos conocer la palabra, pero con eso le quiero decir que no basta con conocer las Escrituras. Hay personas que le dicen por ahí: yo me sé la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Posiblemente quizás algunos de los que usted ha hablado están descarriados, o están diciéndole que conocen la palabra y es para presumir, pero con eso no basta. Hay que obedecer la palabra de Dios.
¿Y cómo podemos llenarnos y cómo podemos hacer para obedecer más la palabra de Dios? Primero se requiere valentía. Hay que ser valiente y hay que tener un compromiso con la palabra del Señor. Un compromiso de que usted le ha dicho sí a Cristo, ¿verdad? Y que usted le ha dicho no al mundo. Nada, la influencia, ¿verdad?, que viene y proviene del mundo. Usted tiene que pararse firme y todo lo que quiera sacarlo del propósito de Dios, usted decirle no. Hay que ser valiente, hermano. Hay que ser valiente cuando a su casa llegan en este tiempo unas visitas y usted le dice, bueno, yo voy para la iglesia, ustedes se quedan aquí o van conmigo a la iglesia. Una de las dos, pero usted va para el culto. Entonces, para eso se requiere valentía, que usted tenga una persona que viene y tiene mucho tiempo que no ve, y viene quizás de los Estados Unidos, de España, y se aparece, ¿verdad?, y le dice, yo llegué aquí de sorpresa, y usted le diga, yo voy para el culto. ¿Se requiere o no se requiere valentía para usted decirle a Jesucristo? Entonces hay que ser valiente. Hay que ser valiente y hay que tener compromiso con Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Como le dije, no podemos depender de opiniones del mundo. Las opiniones del mundo por ahí están acarreando mucho divorcio, están acarreando muchos problemas, y es porque no conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Hay opiniones por ahí. Nosotros no podemos dejarnos que nos sometan a opiniones ni a conocimiento humano. Las personas por ahí están llevando planes para contrarrestar la violencia que hay en el mundo, las situaciones de violencia que se están viviendo en los hogares, y nosotros tenemos la respuesta. Usted como cristiana tiene la respuesta, usted como cristiano tiene la respuesta. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en cuanto a eso? Pararnos firme y decirle qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la mujer tiene que someterse a su marido, que el amor nunca deja de ser. Hay muchos que por ahí dicen, cuando el amor se acaba ya no hay nada que hacer. Pues la palabra de Dios a mí no me dice que es así. La palabra de Dios dice que hay esperanza, que hay, ¿verdad?, que el amor nunca deja de ser. Hermano, y usted que, ¿verdad?, que es cristiano, y si hay alguno, ¿verdad?, que está escuchando este mensaje y no es cristiano, busque su Biblia en 1 Corintios 13:1 y se va a dar cuenta. Pero usted dirá, yo lo leo, pero no pasa nada. Usted tiene que acceder al poder del Espíritu Santo, someterse a Él, ¿verdad? Someterse y ser, bendito sea el Señor, humilde, y decirle, Señor, tu palabra dice tal y tal cosa, pero yo quiero hacer así. Y una de las maneras que nosotros podemos crecer en obediencia es, ¿verdad?, en varias cosas que le voy a decir. Tenemos que pedirle a Dios. Usted le dice al Señor que usted quiere parecerse. Yo me quiero parecer a ti, Jesús. Cuando usted tiene ese deseo, cuando usted tiene esa pasión por parecerse más a Jesucristo, usted va a crecer en obediencia. Cuando usted quiere andar en integridad y decirle no al pecado, y usted andar íntegramente, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en los estudios, ya sea en la universidad, ya sea donde quiera, usted debe decirle al Señor, yo quiero andar en integridad, yo quiero aprender a cómo honrarte, yo quiero, ¿verdad?, ser íntegra ante ti, parecerme más a ti, tener pasión por conocer las Escrituras. Usted tiene que dedicarle tiempo a la palabra, ¿verdad? Ir y decirle, Señor, dice tal cosa, pero yo quiero eso de ti. A eso le decía, darle acceso, darle lugar al Espíritu Santo. De lo que carecemos, de eso tenemos que pedirle al Señor. Si usted carece de amor, si usted carece de paciencia, pídale al Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que decirle a Él de lo que no tenemos. En nuestra propia fuerza no vamos a poder ser obedientes. Mire, nos vamos a desgastar si queremos, y no vamos a poder. Y verdad, tenemos que tener pasión, como le decía, por querer conocer más la palabra, querer escudriñarla, decirle, Señor, aquí dice la palabra tuya, ¿verdad?, que
que la mujer se tiene que someter a su marido, pero ¿cómo me someto al mío si yo veo que el mío es peleón, si me insulta, si me dice tal cosa? ¿Cómo yo puedo sentir amor por una persona que me trata de esa manera? El Señor le va a decir, tú quieres, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, paciente, amorosa, yo te voy a enseñar a cómo serlo. Porque el Señor lo dice, ¿verdad?, que tenemos que pagar el bien con el mal, ¿verdad? Entonces, si tratamos de hacer como Jesucristo fue, entonces eso nos va a dar a nosotros el poder para nosotros poder hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Hermano, con el mal no se logra nada, no podemos pagar mal por mal. Él no es conmigo de la manera que yo espero, pues yo voy a ser igual con él. No es así, ¿verdad? Y aquí como estamos entre mujeres, ¿verdad?, en esta reunión, gloria a Jesús, y todas las que nos están mirando, y usted dirá, ¿y usted cree que es fácil, pastora? Una persona que insulta, una persona que agrede, una persona, bendito sea el Señor, que me trate como me trate, yo poder, bueno, la palabra del Señor lo dijo, ¿verdad?, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y usted repite varias veces esa palabra y va a lograr, ¿verdad?, que el Espíritu Santo obre en su vida, ¿verdad?, y podamos lograrlo, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que podamos lograr aquellas cosas que se nos hacen imposibles de lograr. Mire, usted tiene en su palabra, bendito sea el Señor, puede buscar bendito sea Dios, primera de Juan 3:5, gloria a Jesús, 5:3, perdón, 5:3, primera de Juan 5:3. Como le decía, los mandamientos dice ahí que no son gravosos. Nada de lo que el Señor nos pide que le obedezcamos son gravosos. Si lo hacemos bajo el poder del Espíritu Santo, no van a ser gravosos para nosotros. Cuando tratamos de obedecer a Dios en nuestra propia fuerza, ¿verdad?, se sienten gravosos y se van a sentir imposibles los mandamientos de cumplir. Pero cuando nosotros nos apoyamos en el Espíritu Santo, se nos va a hacer fácil. Se nos va a hacer fácil y lo vamos a poder hacer con mucho gozo y con mucha, ¿verdad?, paciencia, alegría, motivación, que eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El Señor nos manda a nosotros y espera de nosotros. Para Él lo más importante es la obediencia, no los sacrificios, ¿verdad? Esa apariencia de religiosidad o algo que nosotros podamos hacer, que lo hagamos, bendito sea el Señor, que seamos hipócritas en hacer algo que no estamos sintiendo, no nos va a ayudar en nada. Es mejor ser sincero y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder lograr esas cosas, paso por paso. Porque para Dios la obediencia es muy importante, es muy importante. Y para poder ser fortalecido y ser un cristiano mucho más obediente, tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Vuelvo y les repito, y lo puedes buscar en primera de Juan 5:3, que si lo tratamos de hacer en nuestra propia fuerza, van a ser gravosos, nos van a dar lucha y poder obedecer la palabra de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, podemos conocer la palabra, pero si no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento espiritual, podamos conocer lo que es bueno o lo que es malo. Pero muchas veces nosotros tendemos, aún conociendo la palabra, a desobedecer a Dios. ¿Y qué nos va a traer eso? Frustración, nos va a traer vacío y nos va a traer muchos problemas al final. Cuando nosotros, ¿verdad?, porque la agenda del diablo es que uno desobedezca a Dios y que uno no haga lo que Dios quiere que uno haga, ¿verdad?, que es obedecer su palabra. Pero al final nosotros somos los que vamos, como dicen por ahí, a pagar la consecuencia de la manera que sea. Miren, hermano, si usted se pone a pensar, todas las escrituras nos ayudan a nosotros a cada situación de nuestra vida. Cada situación de nuestra vida, de que nos levantamos, tenemos que pedirle dirección al Espíritu Santo. Le pedimos dirección,
desde que nos levantamos, cómo podemos tener discernimiento y sabiduría para poder realizar todo lo que el Señor nos pida en obediencia a Él. Porque si no lo hacemos, no vamos a poder. Vamos a desobedecer a Dios y eso nos va a meter en problemas. Bendito sea el Señor. Nada más hay que ir a las Escrituras y ver, hermano, si queremos corregir a nuestros hijos, vamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras. Mire, hay un espíritu que se está moviendo y se ha movido yo diría que desde que el mundo es mundo, han habido cristianos que han obedecido y hay otros que no han obedecido. Y eso ha traído consecuencias que usted, ¿verdad?, ha leído en la palabra de Dios, por lo cual el Señor ha mandado juicio. Y desde el principio destruyó la tierra y leemos y leemos y leemos y vemos la consecuencia de lo que eso ha traído. Hay una parte que el Señor le ha dado, ¿verdad?, porque Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho, ¿verdad que sí? Y Dios es un Dios justo. Pero si nosotros vamos a las Escrituras, nosotros debemos de tratar de entender esto. Por eso le decía que se requiere valentía y compromiso para nosotros decirle al Señor, yo voy a obedecer y yo voy a implementar tus mandatos en mi casa, en mi hogar, donde quiera que yo vaya. Y primero te tengo temor a ti antes que a los hombres. Porque si usted no le tiene temor a Dios y le tiene temor a los hombres, usted hasta con sus hijos va a flaquear. Le digo esto porque el enemigo está arreciando y hasta los hijos, aún de meses, aún de años, lo está empoderando en contra de los padres. Y si usted no trata de entender, bendito sea el Señor, que lo primero es ponerse firme y ir a la palabra de Dios, su situación espiritual, su situación en su hogar se puede ver en peligro. En peligro. Hermano, cualquier cosita puede estallar una situación en una casa. ¿Y es por qué? Porque muchas veces quizá le tememos más a que quizá, ¿verdad?, el esposo se sienta mal, ¿verdad?, la vecina se sienta mal, quien sea que esté a nuestro alrededor se sienta mal antes de nosotros obedecer la palabra de Dios. Y en eso es que tenemos que estar firmes, por encima de lo que sea, por encima del que se moleste. Tenemos que estar firmes en lo que hemos, y Dios lo va a respaldar. Téngalo por seguro que Dios va a respaldar lo que usted está haciendo. Sea en ese momento, usted lo va a ver al día siguiente, a la semana siguiente, pero tenga la seguridad de que Dios va a respaldar su obediencia. Amén. Pero tenemos que pararnos firmes. Que mi hija, si yo le digo cualquier cosa, se va de la casa. Créale a Dios. Créale a Dios que si usted hace lo contrario, usted va a traer vida, pero a sus hijos usted le va a traer vida, no muerte. No muerte. Va a ser para vida. Usted dirá, pastor, a veces se nos hace tan fácil predicarle a los demás que están ahí afuera, pero a nuestros hijos se nos hace muy difícil, a nuestros esposos, ¿verdad?, se nos hace tan difícil que entiendan. Pero si usted usa la palabra y le pide a Dios que le dé discernimiento para usted poder aplicarla en cada situación, porque conocer la palabra no basta, como le decía, es poder aplicarla en cada situación. Que Dios nos dé discernimiento y amén por mí, amén, porque eso es lo que queremos y eso es lo que anhelamos llegar. ¿A qué? A ser como Jesús. Y el que quiere ser como Jesús debe de perder su vida, ¿verdad?, y ganarla por Él. El que pierda su vida por mí, la ganará. A veces implica que nosotros vamos a perder cosas en el momento. Sí, vamos a perder amigos, vamos a perder personas que quizá en ese momento quisieran quizá entablar una relación con usted de amistad, pero cuando usted le dice, la palabra de Dios dice, entonces como que se alejan. Si usted la dice en el momento y si usted la dice con un espíritu, ¿verdad?, de ganarse esa persona, usted se la va a ganar y esa persona va
¿verdad?, a tener un acercamiento con usted. No crea que se va a alejar, no. Pero hay que examinar el espíritu con cual uno se dirige a la persona. Amén. Estamos ahora, hermano, con una batalla muy fuerte, donde la juventud está perdiéndose. Vamos a acercarnos a la juventud, vamos a acercarnos a que ese muchacho que usted le habla, usted verlo como un hermano, como un hijo, y usted acercarse. Hay mucha falta de amor, y eso es lo que está llevando a la humanidad. Entonces, hermano, tenemos las escrituras, y es el proceso que le estoy hablando de crecimiento, de ser más maduro, de permitir que Dios, ¿verdad?, ponga esa madurez en nosotros y crear en nosotros, ¿verdad?, y ser cristiano más maduro espiritualmente. Que eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Y vuelvo y le digo, he enumerado, varios pasos, ¿verdad?, cómo poder pedirle al Señor que nos haga así, ¿verdad? Primero le dije la pasión por conocer la Biblia, la pasión por vivir en integridad, vivir alejado del pecado y hacer lo que es aceptable ante Dios, Y sobre todo, hermano, tener una pasión, ¿por qué? Por recibir, bendito sea el Señor, las indicaciones del Espíritu Santo, aprender a oír, ¿verdad? Tener sensibilidad para el Espíritu Santo. No podemos resistirnos. Usted sabe que una de las cosas que nosotros tenemos que decir a los hermanos, creo que fue el viernes que le hablaba, que una de las cosas que nos endurece a nosotros, que no nos permite crecer y ser más maduro, es cuando no tenemos esa cercanía, el compañerismo. Cuando el pastor convoca a que tenemos que evangelizar, debemos de acercarnos, porque eso nos ayuda, el compañerismo, así como estamos hoy. Amén. Cuando nos dicen, ¿verdad?, sobre el ayuno, todo hacerlo, ¿verdad?, no perderse nunca, ¿verdad? Y como Dios nos ayude, porque si hay una excusa lógica, pero cuando hay, ¿verdad?, lo que es la enseñanza bíblica, no creernos que porque somos veteranos, que somos cristianos ya de años, que tenemos 15 años, 20 años, ya no necesitamos el estudio bíblico porque ya yo tengo conocimiento, no sé, ¿verdad?, ya me lo sé todo. No. Usted corre un gran peligro, hermano. Todo necesitamos crecer, terminar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ese compañerismo tiene que llegar y estar en nosotros hasta que nosotros partamos de esta tierra. Entonces, nosotros no podemos decir que no necesitamos estar en los estudios bíblicos, porque ese es el proceso del crecimiento que necesitamos, bendito sea el Señor. Y vuelvo y les repito, no hay nada, no hay una situación ni una circunstancia que usted no necesite ir a la Biblia y necesite, bendito sea el Señor, llenarse de cada palabra en cada situación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, y que el Señor, y sobre todo, hermano, pedirle, y vamos a hacer una oración, la oración es pidiéndole al Señor que nos dé discernimiento espiritual y que sobre todo nos llene de integridad y que podamos andar con un sentido ¿de qué? De obediencia al Señor. Ya hemos terminado, pueden ponerse de pie, yo voy a hacer una pequeña oración. Padre, te doy gracias por este día y gracias por tus palabras, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo, así como decía el apóstol Pablo, que le decía a los colosenses, yo oro por ustedes para que el Señor lo llene de discernimiento espiritual. Pídanle al Señor que lo llene de integridad, que lo llene de fruto del Espíritu Santo y que podamos llevar una vida que te honre a ti, Padre. Te pido por todas mis hermanas y por aquellos que nos están escuchando, Señor. Te pedimos, Padre, que tú derrames ese espíritu de integridad, ese espíritu de poder, Señor, darte fruto del Espíritu Santo, fruto de paz, de mansedumbre, de templanza, y que tú nos ayudes, Señor, en cada parte de nuestra vida para honrarte y poder ser y poderte dar, Señor, esa obediencia que tú pides como algo tan importante, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios lo bendiga.